Muy buenas tardes, damas y caballeros, perdón, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Madrid para todo el mundo y hoy tenemos el gustazo de recibir en este Totem Live número 67 a mi estimado y admirado Joe Haslam. Bueno, Joe, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Andy, muy bien. Es que aquí tengo tu libro, ¿entiendes? Es que entonces está fenomenal estar contigo y hablar, porque te conoce desde el libro, entonces para tener la posibilidad de hablar contigo es una maravilla. Qué grande, Joe. Estaba haciendo memoria que la última vez que nos vimos fue en un encuentro de la Organización Mundial del Turismo en Bahrein, donde tuve el gran placer de descubrir a una gran persona y a un gran profesional. Y estabas hablándole a la gente en ese momento sobre Scale Up, que es uno de tus grandes expertices de la vida. Contale a la gente en idioma sencillo algo que todo el mundo escucha, quizás no todos entienden bien de qué va el tema. ¿Qué es Scale Up, Joe? Bueno, es una realidad que todos hablan de startup. Es que nos conocemos lo que es un startup. La startup es una palabra. Los abuelos conocen lo que es un startup. Y también tenemos una corporación, la gran empresa. Pero nadie habla del parte entre los dos. Es que igual que no pasas de ser un joven a ser un adulto, es que siempre hay algo en el medio. Entonces, yo soy fundador de muchas empresas. Y lo que me interesa ha sido el cambio, la dificultad de pasar de ser un startup que normalmente es un panda de jóvenes en un almacén o algo, de ser una gran empresa. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Y más importante es el factor del crecimiento. Cuando empieces a crecer rápido, es que tienes que pasar de ser un mundo de excusas, bueno, estamos jóvenes y tal, a dar un servicio de calidad. Entonces, ha sido mi experiencia en que había amigos míos que estaban sufriendo un poco con el cambio, es decir, estaban diciendo que, bueno, ¿en qué punto contratamos algo de recursos humanos? ¿En qué punto tenemos consejos que son de verdad en vez de consejos en un meso en la cocina? Y todas estas preguntas. Y también factores del talento, invertir en la tecnológica. Y es entonces, la palabra no es muy conocido tanto en España, pero en los Estados Unidos también. Entonces, la palabra ha venido del mundo de ingeniería. Es decir, que haces un experimento, por ejemplo, las vacunas, es que hablan de tenemos que escalar la vacuna. Entonces, hacen un experimento, encuentras la fórmula y pasas a escalar la vacuna. Entonces, yo uso esta metáfora para que haces un experimento como un scale-up y cuando encuentres algo que funcione, pasas a otra fase, es decir, escalar o crecer rápido. Yo, Joe, cuando haga la temporada 2 de Totem Live, quiero hacer un scale up a ese micrófono que tenés ahí que me da una envidia. Está buenísimo. Oye, Bueno, es que había en Amazon, es que tienes la idea que todo está en Amazon, pero he ido a verlas y el día siguiente no había. Entonces, no soy el único. Pero bueno, es que la gente te toma más en serio cuando tú tienes un micro. Es que a veces es nada más que la gente que me tomen un poco más en serio cuando tengo un micro. Oye, Joe, tú naciste en Irlanda, ahora resides en España, has dado clases en Líbano, Saudi Arabia, bueno, medio mundo, das clases en el IE también con estudiantes de medio planeta. Cuando hablamos de startup o entrepreneurship o scaling up, una vez que haces lo anterior, hay muchas diferencias según tu origen. Quiero decir, limita mucho el lugar a donde naces o la actitud supera y compensa el lugar de origen por encima de cualquier otra cosa. Yeah. Bueno, y esa es la pregunta más difícil en el mundo de emprendimiento. Es que un emprendedor se nace o se forma.
y también es parte y se pueden encontrar ejemplos de lo que quieres decir. Es decir, podríamos encontrar gente como Bill Gates, que ha venido de una familia muy rico, y también se puede gente que en Steve Jobs o Larry Ellison o Jeff Bezos que han sido ahí cosas adaptivas. Entonces, para mí, a mí me gusta decir que somos todos emprendedores. Entonces, no es un factor. En realidad, depende de tu educación. Hay colegios en que se exigen que aspires de más. Y hay otros colegios que dices que el único que tienes que buscar es lo mínimo para sobrevivir. Entonces, es cuestión de tu experiencia, pero somos todos emprendedores. Tengo otro factor que es decir, si algo ha pasado en tu vida, se dicen que si tu madre ha muerto cuando eres joven, o si has sido enfermo, o ha pasado algo en tu vida. Y estamos mucho en este tema ahora, porque con la pandemia es que lo que está pasando en que yo tuve, mi madre ha muerto cuando yo era joven, tuve mucho en países en que no hablé el idioma, siempre tuve en situaciones irregulares y yo trabajaba en un país ilegal sin visado y este tipo de cosas. Y entonces cuando hablo con gente que, bueno, has trabajado en un país sin visado, es que ¿cómo podrías hacer? Y entonces yo vivía toda mi vida de situación en que nada es fiable, cualquier cosa podría hablar. Y tengo muchos exalumnos que están en contacto conmigo ahora con la pandemia para decir que, bueno, ahora nos entendemos un poco más y entendemos ahora que vamos a tener una nueva normalidad. Es decir, que no podríamos pensar que lo que era predecible y predecible va a volver. Entonces, esa es la diferencia con que la gente con que trabaja como coach. Es que si ha pasado algo en su vida y tuvieron la resiliencia para sobrevivir y seguir adelante, o si no ha pasado nada en tu vida y estás en un estado en que sientes mal todo el tiempo y no tienes la fórmula para seguir adelante. Entonces, siempre mi primera pregunta: ¿ha muerto alguien joven? ¿Has tenido circunstancias en que yo me recuerdo una de mis empresas, por ejemplo, es que estuvimos sin caja y estuve casi sin dinero para pagarme un sándwich, ¿entiendes? Y hay gente que nunca han estado en esta situación. Entonces, están absolutamente mentalmente con problemas. De acuerdo. Pero también te oí decir que vos tenés una capacidad que viene de fábrica, ¿no? Que está en tu DNA, de ver lo que todo el mundo está viendo, pero observar lo que nadie ha observado, que tenés quizás un plus de curiosidad o una capacidad natural de observación, que eso viene muy en el ADN del emprendedor, ¿no? Porque los otros es como que ven cómo las cosas pasan y tú ves las cosas y después haces que las cosas pasen. Es más que mucha gente observa cosas, pero es la capacidad. Por ejemplo, yo siempre cuando estoy en un acto levanto mi mano y doy pregunta, ¿entiendes? O quiere estar en la primera fila, o quiere conducir, o hay gente que están de esta manera. Si vienen Coldplay, se van a ver Coldplay, le da igual, porque gente están haciéndolo, conseguir una entrada es complicado. Pero entonces la gente de esta manera, que decir que actuar es la primera cosa que sale en su cabeza. El otro tema es más que curiosidad, identificar, es conectar lo que no está conectado. Entonces, para ser emprendedor es menos tienes que inventar algo. Por el mundo hay un montón de cosas en el mundo, pero tu capacidad de conectar 2 o 3 o 4 cosas que antes no estaba conectado, eso es el talento. Y es algo que después de vivir en 8 países y después de hablar idiomas o a mí me encanta comidas diferentes o me gusta leer periódicos de muchos países. Yo tengo experiencia de muchas cosas y yo creo que lo que puedo ser útil para gente porque tengo la capacidad de conectar cosas que antes no estaba conectada. Y es curioso que yo pienso que estoy mejorando con mi edad. Se dice que el cerebro joven
no tiene esta capacidad, porque el cerebro joven, la respuesta viene tan rápido que no tienes capacidad. Entonces, se dicen que innovación no es algo para jóvenes. El ventaja que los jóvenes tienen es que no tienen miedo. Pero una persona con mi edad, con 45, tiene más capacidad para conectar las cosas que antes no estaban conectadas. Y yo trabajo con muchos de mis estudiantes y yo digo que, bueno, ¿por qué no hablas con esta persona? Y me han dicho, pero ¿por qué esta persona? Y yo veo súper claro que esta persona es la persona con que tienes que trabajar, o identifico una capabilidad que la persona tiene y, bueno, ¿cómo has identificado eso de mí? Entonces, es un tema de que hay mucha gente que su carrera... se van de la empresa o algo, están buscando algo nuevo. Y cuando yo digo que es un tema súper de moda en el IE ahora, porque hay mucha gente están prejubilados, es decir, que tienen 50 años, hay mucho para hacer todavía, pero no conocen que... Es que la única cosa que tienen es la antigua manera de hacer cosas. Entonces, hay un Chip Conley que estaba una persona que ha ayudado mucho a Airbnb, es un empresario de 50 años, y él habla del modern elder, es decir, una persona con la capacidad y las experiencias. Y es un error que yo encuentro a mucha gente después de ser echado de una empresa o algo, es que siguen con la misma panda. Es decir, entonces, si tú no estás trabajando, tienes que tomar cafés con gente joven o gente extranjera o gente de un tipo diferente para que siempre aportes tu valor, porque si estás con la misma gente, tienes los mismos ideas. Pero es un tema, hay dos temas muy grandes en el IE ahora. Una es el tema de rendimiento personal, que es un tema tuyo, es decir, que las cosas que vienen del deporte entran en el mundo empresarial. Es decir, que tú tienes que enfocar en momentos menos en trabajo en 9 a 5. Y como que las personas que podrían marcar un penalty, ¿qué tienes en tener esta mentalidad? Y el otro es cursos para gente que tienen solo 50 años y no entienden que la edad ideal para montar una empresa es 45. Las investigaciones han dicho que la gente con esta edad tiene la capacidad de conectar cosas y también la experiencia profunda de una industria. Entonces, igual que Amancio Ortega ha montado Sara con 39, entonces el montar empresas no es trabajo para jóvenes. Y lo que pasa es que detrás de Facebook, si tú entras en Facebook, es que encuentras a jóvenes, pero hay otra sala en que gente como yo, gente con mucha experiencia, pero la prensa no quiere escribir sobre esta gente. Yo tengo gente de mi edad que trabajan en Facebook, pero Facebook no quieren hablar de ellos. Y es el mismo en Google, en Amazon, hay gente con experiencia. Pero bueno, la prensa quiere joven y guapos y todo eso. Bueno, lo de joven puede ser discutible, lo de guapos claramente no es discutible. Oye, Joe, muy interesante lo que dices, y una de las cosas que a mí me gustaron mucho, y soy muy fan de este concepto, es hoy hay un montón de ideas dando vueltas. Lo más difícil no es tener ideas o compartir ideas o buscar ideas, sino que lo difícil es la ejecución de las ideas. Sí. Y creo que el experience es donde tiene mucho para decir, ¿verdad? Absolutamente. Porque hay cosas que no van a funcionar y entienden que es como tener la experiencia de que cuando eres joven tuve una reunión antes del día con gente y todavía con la idea de que, bueno, si trabajamos fuerte y voy a dar todo, y yo digo, no que es necesario, es el contrario, ser un poco hay que ser un poco de más asesinado, es decir, que elige tu momento y en el momento disparas. Es que si estás todo el tiempo en movimiento, no es la manera de hacer cosas. Y una experiencia, te digo una cosa, la capacidad de entender a otra gente
Es que bueno, por ejemplo, si tú quieres hablar con alguien en Telefónica tiene tanto gente, y es que siempre la gente de que toman mis clases eligen mal a la gente. Yo digo que, bueno, lo mejor es entrar con el equipo de los ingenieros y tener un poco de conexión con los ingenieros. Si entras por arriba, la gente no va a entender, pero la capacidad de gente sin experiencia es que normalmente es el error que hacen, es que no entran de manera bien. Entonces es algo que después de mi experiencia tengo una capacidad de mirar a una empresa, identificar a la persona adecuada, correcta para hablar, hacer una conexión y que las cosas siguen adelante. Y es absolutamente cosa que viene. El otro tema que viene de la experiencia es tomar decisiones rápido. Entonces, si lo ves a alguien haciendo una cosa, normalmente se repite. Hay una frase, yo creo que es de Toni Morrison, un poeta en los Estados Unidos, y dice, cuando una persona se revela, es que se puede creer desde el primer momento. Es decir, que una persona que hace algo mal, se grita a una persona en la recepción o se tira un ordenador en el suelo, es que con experiencia sabes que se repite. Entonces, no tienes que esperar hasta que se hace otra vez o sea otra vez. Se puede decir, es su personalidad, entonces no sientes mal decir adiós. Y es otra cosa que viene de la experiencia. Qué bueno. Joe, vos sabés que tenemos una comunidad muy apasionada que nos siguen desde muchos lugares de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Y me gustaría que pudieses resaltar aquellos aspectos que, sobre todo en Latinoamérica, te llamaron la atención as opposed to esta Europa tan aburguesada pre-COVID, contra un territorio que está siempre en ebullición y en caos, pero que al mismo tiempo tiene mucha energía creativa, ¿no? ¿Cómo se canaliza? Bueno, mucho más emprendimiento en África que en Europa, Andy. Es que hay que ser emprendedor para sobrevivir cada día en África. Y también en África se aceptan mucho más, que las cosas no van como quieres todo el tiempo. Es que yo tengo... pensando tengo estudiantes, y si no todo es perfecto, es que no podrían seguir adelante. Es que los africanos, a mí da igual si son de Nigeria, África del Sur o el norte de Marruecos, es que tienen que se llama TIA, This is Africa. Entonces, cualquier cosa podría pasar y tiene esta mentalidad. Y entonces en Europa estamos, es que tú como argentino, yo tengo una frase de los argentinos, que los mejores gente en el mundo son argentinos, pero también los peores gente del mundo son argentinos. Es que hay muy poco en el medio. Coincido con el 50% de tu frase, de hecho con el primer 50%. Bueno, también te dicen que lo mismo de los irlandeses, ¿no? Bueno, pero es como... entonces, lo que pasa es que la capacidad de eso, de aceptar que las cosas no están adecuadas. Por ejemplo, en Argentina, el precio de la moneda, inflación, todo este tipo de problemas, seguridad judicial, es que tú vives con y no es una excusa. Y a veces en Europa estamos... Es que hay cero inflación y hay seguridad. Quejamos si estamos en el notario una hora. Entonces, esto es algo que no entiendo. Hay gente que quejan de eso. Yo te digo que, bueno, tengo enemigos en Turquía, por ejemplo, ahora, y tienen miedo de poner cosas en Facebook. Y entonces, nosotros hay cosas en que podríamos quejar, pero más o menos no vivimos con este miedo. Entonces, es una capacidad que estás formado con que funciona muy bien en el ambiente. Es otra vez en el fútbol, todos los mejores delanteros vienen de Argentina, porque tienen este tipo de... Arsene Wenger ha dicho eso, es que ahora no voy a comprar ningún delantero de Europa, son argentinos o africanos, porque saben este tipo de mentalidad. Y es un poco de
de jugar. Entonces, para mí, y es la razón que viajo, me has preguntado antes cuál es la diferencia. Y la diferencia para mí es que estoy muchos años, muchas semanas en Madrid sin viajar, pero es que todavía me encanta el olor de viajar, de estar. Estuve en Colombia, en Argentina, estuve en Brasil, en Nairobi. Paso 20 semanas y nunca me cansa de la experiencia de llegar en un sitio diferente y porque hay tanto para aprender. Y también cuando encuentres a gente que tuvieron que luchar para todas las cosas, es que vuelves a tu país diciendo que, bueno, no voy a quejar si no hay el queso que me gusta en el supermercado. Y es algo que psicológicamente está muy bien. Y es el quejo número uno de mis hijos. Intento educar a ellos, pero cuando ellos quejan de cosas pequeñitas, estoy muy enfadado con ellos. Ok. Bueno, eso es un buen life lesson, ¿no? Vos hablas de learning by doing. Yeah. Es lo que pasa con la edad, es que los life lessons son importantes, porque con la edad tienes que entender por qué has tenido éxito y por qué no has tenido éxito. Entonces, es un tema que cuando eres más joven es que no es tan importante, pero con la edad que yo tengo tienes que aprender muy bien las cosas y cómo que la gente sienten cuando están hablando de ti. Como profesor es un factor muy importante que si yo estoy intentando comunicar con alguien, quiere que esta persona es muy cómoda. Entonces tienes que entender muy bien. Y una de las cosas que si tú puedes empezar, eres de Colombia, de Bogotá, de Barranquilla, de Cartagena, yo estuve ahí. Entonces ahora empiecen a sentir cómoda contigo, porque ahora mienten que es irlandés. Él sabe nada de mí, no sabe de dónde viene, no tiene la capacidad de entender cómo era mi país o este tipo de cosas. Entonces, es algo que también que viene de viajar, que puedo entender un poco mejor mis estudiantes, sus perfiles y cómo están las cosas diferentes en su país. Oye, Joe, una pregunta que no busca una respuesta políticamente correcta, busca una respuesta honesta como todas las que venís dando hasta ahora. Cuando estás adelante de los alumnos, y estás mucho adelante de los alumnos, más allá de Madrid en general, adelante de alumnos en cualquier país del mundo, terminás la clase, has visto sus miradas, has visto sus reacciones, has visto sus preguntas, has visto sus debates, has percibido, te vas optimista con el futuro, te vas pesimista con el futuro o te vas indiferente con el futuro cuando ves cómo operan ellos. Bueno, un poco de todo, ¿no? Tengo una pregunta normalmente que no es algo bueno, es decir, que ¿cuántos van a volver a su país? Y la verdad es cada año tengo menos. Y son países como Brasil cuando yo estuve estudiante antes del Mundial, antes de los Juegos Olímpicos, todos los brasileños quieren volver. Entonces es cosas cambiando, pero también entonces hay mucho conflicto en el mundo, hay mucha gente que no quieren volver a su país y como irlandés, es decir que siempre tuvimos un problema con inmigración. Un 10% de los argentinos tiene sangre de Irlanda. Y entonces es que estuvimos siempre con este problema. Entonces me gusta que la gente vuelva a su país y podrían ayudar a mejorar el país. El otro tema es el tema de la confianza o el síndrome de impostor, como se dice, que es algo que yo encuentro mucho. Y la gente que tienen tanto para dar, tanto para aportar, que valen en tanto, pero tienen miedo. Y es algo que, bueno, yo no tengo... A mí me faltan muchas cosas, pero no tengo miedo. Es algo que, no sé, viene del pasado como deportista o algo, pero es que no tengo miedo. Y a veces haces una mala palabra o tomamos un riesgo con un chiste que no sale bien o este tipo de cosas, pero intento siempre vivir sin miedo. Y es algo que estoy
intentando con mis estimulantes que dices que, bueno, para llegar así tienes algo. Entonces, si comparas con el mejor de la clase, siempre sientes inferior. Entonces, lo que tú tienes que entender es que, por ejemplo, si estás en una clase que todos hablan inglés, es que piensas que todo el mundo habla en inglés. O si tú haces una presentación, es que hay otros. Entonces, hay mucha gente que tengo una frase que uso mucho, que la gente no valen lo que tienen y siempre busca otra cosa. Y con es que nunca vas a sentir bien. Yo tengo pasa mucho cuando la gente busca en carrera, que están buscando trabajo o algo. Yo conozco a un chico y su familia era en la industria de la moda. Entonces, tenía una capacidad de vestirse bien, siente cómoda con gente de la moda, pero para no vale nada. Entonces, yo digo que, bueno, es que él quería trabajar por Amazon o una industria que era muy diferente. Pero para él casi pensaba que todos han tenido lo que él tenía. Entonces yo digo que no. Entonces, más mi trabajo es menos dar cosas nuevas a la gente y mucho más que la gente sabe y entiende y dan valor en lo que tienen. Qué bueno, Joe. Cada respuesta tuya es como para encapsularla y mandársela a un montón de gente. Oye, una cosa importante, todos hemos oído alguna vez que 9 de cada 10 startups fracasan o 8 de cada 10 startups fracasan. Una pregunta que vos hacías es, muchos no se preguntan qué es lo importante, por qué es importante lo que hacen o para quién lo hacen. Y otra duda que tengo es, ¿por qué la mayoría de emprendedores está tan obsesionada con el producto, con la financiación y deja tan relegado algo tan estratégico como la marca, como el branding, el soul de su proyecto, el DNA de su proyecto y demás, que en definitiva también responde a las preguntas anteriores que vos decías que hay que hacerse? Yeah. No, el tema de branding es un tema otra vez que tienes con la edad. Es que no entiendes el valor y la importancia del branding hasta que no tienes. Es que es como, yo me recuerdo que trabajaba con un chico que antes trabajaba en Coca-Cola. Entonces, él estaba en un sitio donde todo el mundo sabe su marca, y estaba trabajando en una nueva situación en que a nadie conoce la marca y era incapaz de trabajar, porque si en vez de una situación que el primer paso estás empezando con todo, era incapaz de estar en una situación en que nadie conoce la marca. Entonces, es como hablar del branding es absolutamente fundamental. Y el otro tema es la del precio, que es decir, que es un error enorme que hacen los startups, es que quiere poner un precio bajo. Y entonces, si estás haciendo algo nuevo, el primer lección de economía es la escasez es lo que tiene valor. Entonces, si tú estás creando algo nuevo, significa que nadie lo tiene. Entonces, se puede poner a precio alto. Y precio alto está basado en una marca. Entonces, eso es, pero bueno, no sé, a veces la gente del branding es como, la gente siente manipulado o algo, pero es otra vez que tienes que olvidar de todo eso. Es que la gente que sabe de marca podrían hacer, y no solo Steve Jobs, todos hablan de Steve Jobs, pero hay muchas circunstancias. Es que la gente de un Banco Santander es un ejemplo otra vez que han hecho tanto inversión en la forma F1 y todo tipo de cosas. Yo creo que hay un dicho, no me recuerdo exactamente la persona, que han dicho algo que si solo tuve mis últimos 5 euros va a invertir en la marca. Entonces, por eso, pues es el único, y también cuando baja la economía, la gente crea mucho más en marcas. Entonces, es otra vez que tienes que hacer el contrario de lo que piensas. Es que Oscar Wilde han dicho que, bueno, es que tengo tantas deudas, es que, bueno, es un error siempre traducir las frases, pero han dicho sobre que tengo
tengo tantas dudas que solo puedo, que tengo que comprar las mejores marcas. Es decir, que si me entiendes bien, espero que sí. Pero entonces estaba, no, estos cigarros son tan caros, solo puedo comprarlos cuando tengo dudas. Qué bueno, qué bueno. Es bueno. Y es algo que viene de tiempo. Y a mí, por ejemplo, yo tengo en mi clase, en el electivo del MBA, una clase sobre comunicación. Y la gente me pregunta, ¿por qué tenemos una clase de comunicación? Y yo digo que es absolutamente fundamental. Airbnb, Facebook, Amazon, es que piensas que no tienes una estrategia de comunicación, pero bueno, al fin de la clase la gente dice, ahora entiendo, sí, pero al principio quieren hablar de operaciones o levantar dinero, y yo te digo, pero ¿cómo? Antes de levantar dinero tienes que tener un guión, una historia. ¿Cómo estás intentando hacer? Entonces, comunicación no es poner una marca por encima de una hoja, una historia. Entonces, tienes que empezar de eso. Entonces, es por eso que mi consejo antes de tener una idea de montar una empresa es encontrar a gente. Entonces, para mí, si alguien cuando me dicen, bueno, estoy pensando montarme una empresa, yo digo, olvides de la idea. Antes de la idea tienes que encontrar gente, porque con gente tienes que tener ideas en común sobre cultura, qué tipo de empresas. Vamos, y está hablando de la marca. La gente es tu marca. Entonces es más importante encontrar a gente con que compartís cosas y después se puede encontrar ideas, porque ideas hay muchos y el éxito viene de la ejecución. Entonces hay libros, yo tengo libros por detrás de la importancia de la idea, pero no, para mí es la importancia de la marca, de la cultura, de la ejecución. Ideas hay muchos. Excelente. Vamos entrando en el tramo final de este Totem Live número 67. Ojalá que algún día en las escuelas de negocio, en las universidades, incluso en los colegios, haya por lo menos lecciones básicas de branding, porque al final es una gran forma de crear valor y diferenciación en un mundo que cada vez será más competido. Pero me pregunta Paola, ¿qué opinás de la educación a distancia? O los MOOCs, o el homeschooling, o el university schooling, o como se llame ahora. ¿Te gustaría llegar a un modelo 100% digital? ¿Te gustaría volver a un modelo 100% físico? ¿Sos fan de la hibridación? ¿Qué opinás de esta situación que se aceleró sobre todo con la llegada del coronavirus? Tenemos que empezar con el factor de acceso. Es decir, que hay mucha gente que no vive en Madrid, ni Boston, ni Buenos Aires, ni sitios en que hay oportunidades. Entonces, para ellos, educación a distancia es una maravilla. El otro tema es que para mí, a mí me gusta algo, una combinación. Es decir, que temas grabadas y la gente podría mirar y después tiene un live show parecido en que por ejemplo, si yo he grabado un par de vídeos hablando de temas y Paula podría verlos antes del live show y ahora cuando tenemos un live show sería algo más que se puede preguntar de los vídeos y tal. Entonces es la combinación que funciona bien. Y con uno de los temas que si eres profesor con 30 sesiones, hay un poco de, él otra vez o tal. Entonces, pero con una live show, entonces es un evento. Es algo es algo que en directo está pasando. El otro tema es que es para gente introvertido y extrovertido. Yo tengo a veces un problema en la clase. Empiezo diciendo que los americanos y los australianos por detrás del aula y la gente que viene de Asia, primera fila. ¿Entiendes? Porque si no, es que los americanos y los australianos y la gente es que van a dominar la clase. Entonces, tienes que pensar en gente con que tiene voz bajo o este tipo de cosas. Entonces, gente en el modo online, ellos podrían entrar en chat o levantar la mano y tienes un momento. Y también a
hay otro tema que yo tengo porque soy casi mido 1,90 y tengo una voz muy alto, entonces puedo expresar todo porque la gente no tiene miedo porque estás en tu ordenador. Entonces, a veces yo comunico mejor en vídeo porque la gente tiene miedo de ti, no voy a dar golpes ni nada, pero tienes que pensar en esto. Y hay muchos profesores que yo conozco un chico que está más grande que yo y la gente tiene miedo de él porque tiene un voz súper fuerte y entonces no sienten cómodo. Y es otro tema de que comunicación es mejor cuando la gente se siente cómodo. Y si estás en tu casa con después de ducharte, no tienes que ir a ningún otro sitio, tienes todas las cosas al lado, sientes muy cómodo. Y en este ambiente la información entra. Es que el otro en el aula tienes que llegar tarde, a veces no has tomado café, no encuentras tu sillón, dónde está el chufe, entonces no estás cómodo para recibir la información. Entonces, en este sentido, a mí me encanta online en combinación. Y yo creo que en el IO vamos a hacer mucho más de así. Es decir, que cosas grabadas que lo ves, un online, y también una semana o 2 semanas en Madrid, porque está siempre conocer a la persona por curiosidad, nada menos. Y el otro tema es que para continuidad de educación, en la época de mi padre ir a la universidad era como tener el papel. Es decir, y ahora estamos en una época que educación es todo el tiempo. Entonces, para parar tu carrera, para ir a otro curso, yo creo que es mucho para pedir, pero con la educación online se puede ser actualizada. Y es otra vez el modelo en el IE. Estamos invirtiendo mucho dinero en que la gente tome cursos cada año, en vez de ir una vez para un máster y ir a los actos del alumni. Qué bueno. Joe, para los pequeños Haslam, para los mini Haslams que son pequeños todavía, vos como profesor, emprendedor, hombre del mundo, un globetrotter, un trabajador, un tipo con el mindset muy claro, que abraza la diversidad sin miedo, ¿cuál sería el basic toolkit para esos jóvenes, para el mundo que se viene, que es absolutamente impredecible y desconocido por donde lo imaginemos? ¿Qué cosas, qué herramientas te parecen esenciales para ellos, para ese futuro de acá? Bueno, yo tengo una regla que a YouTube está abierto, cualquier está abierto, y que mis hijas podrían tener 10 horas al día si quieren. Es decir, que yo quiero el YouTube es el mejor herramienta. Cuando yo era joven tuvimos un canal en la tele que solo estaba funcionando 6 horas al día, ¿entiendes? Entonces, bueno, había una parte que está bien que estuve leyendo muchos libros y tal, pero yo creo que mis hijas, mi mujer no está de acuerdo en eso, es un tema que tenemos siempre, porque en el cole los padres tienen opiniones diferentes, pero para mí, yo dije a mis hijas, podrían tener tu tablet y utilizarlo todo el tiempo. Y también yo no podría, porque es lo que hago, entonces no podría decir que ellos no podrían lo que hago. Pero el otro factor es tener la capacidad de comunicar, Andy. Es un factor. Hay algo en España que es la convivencia, es decir, que la gente los copian. Es que yo intento educar a mis hijos destacar. ¿Entiendes? Un tema es que son rubias con ojos azules, entonces destacan un poco desde el principio. Pero hay otro tema que es tienes que aprender de comunicación. Y no solo comunicación verbal, pero no verbal. Es decir, que es súper importante en este mundo, que la gente recuerda de ti, que la gente habla bien de ti. Y entonces tener muchas capacidades en tu capacidad, porque si no tienes la capacidad de comunicar, otros van a aprovechar de tu trabajo.
que es la peor cosa del mundo. Imagínate, yo digo que a veces gente quejan de sus notas, dicen porque este chico han dicho que esta persona estaba en primera fila preguntando, hablando conmigo después de la clase, ha entrado a la clase con una pregunta y este tipo de cosas. Y en situaciones no son muy bien, pero están aquí para mejorarse. Y en otras circunstancias, gente que es como, no quería decir nada si no estuve con toda la información o con miedo que la gente que me critica. ¿Sabes, Andy? Es una cosa que es muy atractivo, es vulnerabilidad. Es que la vulnerabilidad es algo que cuando yo doy conferencias en Colombia, en Argentina, la gente... es evidente que mi español no es perfecto, es evidente pero hay algo muy atractivo de la vulnerabilidad y la gente no es que piensa que tú tienes perfecto. A veces la gente no quiere los perfectos, es que los perfectos nos molestan, un modelo o algo. Es que si tú miras a los cantantes, no es lo mejor cantante. Hay una combinación de vulnerabilidad o accesibilidad o eso. Entonces veo mucho con la oficina en Colombia que dicen que, bueno, es que quieren que vienes el año que viene también, porque antes había gente en el podio, con Casiano perfecto, pero no estaban diciendo nada. Entonces, la vulnerabilidad es muy atractiva. Y yo digo a todos mis alumnos, es decir, no tienes que ser perfecto para hacer cosas. A veces es que si dices, la gente les gustan que están haciendo esfuerzo y quiere ser mejorar. Entonces, es lo que digo a mis hijas todavía. No tienes que ser perfecto, pero sí tienes que intentar comunicar bien. Precioso, Joe. Me quedo con este mensaje final, súper inspirador, lo comparto al 100%. A mí me encanta la gente auténtica, la gente transparente, la gente que hace ese esfuerzo, porque comunicar en otra lengua no es nada fácil. Pero cuando ves que el otro lo está haciendo con pasión, con compromiso, con energía, es como que te sentís más atrapado y más atraído todavía. Joe, me encantó escucharte, me encantó compartir este ratito contigo. Te agradezco de corazón que nos hayas hecho un huequito para inspirar y para compartir hoy. Y nos veremos pronto, ya sea por las pantallas o en vivo. Pero bueno, aunque no nos veamos, estamos conectados. Te admiro mucho, te aprecio mucho. Me encanta tu forma de comunicar y de inspirar y de compartir. Y de corazón, muchas gracias. Oh, muy amable, Andy. Gracias por decir estas cosas. Y siempre te felicito por esta iniciativa que estuve antes mirando y conocer a gente que no lo conocía. Entonces, gracias a ti. Espero que viajamos a un sitio otra vez y tomamos algo. Que así sea. Sabés que soy fan de la cerveza de tu país, así que me gustaría más que comernos un buen asado argentino, pero en la previa un buen aperitivo con cerveza irlandesa. Muy bien, ok. Grande. Que estén bien, que estén sanos y gracias por la inspiración. Un fuertísimo abrazo. Gracias a ti, Andy. Gracias a ti. Nos vemos mañana. Gracias a todos por la compañía. Mañana episodio número 68 de Totem Live. Ya se acerca el fin de la temporada 1. Estamos muy tristes, pero a la vez muy contentos por haber tenido y por tener invitados como Joe y la compañía de todos ustedes desde tantos lugares tan lejanos, pero tan cercanos en el afecto. Que estén muy bien.